En el siguiente video quería dejarles parte de la versión taquigráfica de la sesión que tuvo lugar el día 6 de octubre del año 2020. En este caso fueron visitas que hablaron sobre la modificación del artículo 224 en la Cámara de Senadores, y entre ellas estuvo el fiscal Viana. No voy a poner todas las personas que pusieron porque sería un video muy largo, pero simplemente voy a poner a Viana. Y abajo les voy a dejar el enlace entonces para el que quiera leer todo el artículo completo, todas las declaraciones de todas las personas que fueron de visita a la Cámara entonces de Senadores para hablar contra esta ley, el artículo 224, y el riesgo que conlleva. Entonces, el que quiera ver todo el documento original y completo, se les voy a dejar abajo el enlace entonces para que puedan abrirlo y leerlo completamente. A continuación les dejo la palabra de Enrique Viana. Señor Viana, buenas tardes. Para mí es un placer, un honor estar aquí. Trataré de ser muy breve, pero voy a marcar algunas cuestiones que nos preocupan de esta disposición proyectada. En primer lugar, en lo personal, me parece una norma apresurada. Siempre se nos ha dicho que no debe legislarse sobre acontecimientos que recién están pasando, y que hay que tener una cierta perspectiva para hacerlo. Esa es una recomendación que siempre se ha hecho y más en materia penal. En segundo término, creo que se está legislando sobre eventos o circunstancias inciertas. Eso es lo que más me preocupa. Hay una gran incertidumbre en cuanto a lo que nos está pasando. Las propias decisiones de la Organización Mundial de la Salud muestran idas y venidas, pensamientos y recomendaciones que van y que vienen, que es 14 típico de una situación que no puede dominarse, no puede predeterminarse ni afrontarse con total certeza. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre. Como consecuencia de ello, se proyecta una norma que genera más incertidumbre aún, ya que no genera certezas. Como veremos a continuación, es una norma en blanco, que deja abierto a que el Ejecutivo pueda decir qué es delito y qué no es delito. En definitiva, reitero, en este aspecto nos encontramos ante una incertidumbre a la cual se la quiere enfrentar con otra incertidumbre. Esto me permite calificarla sin ánimo de ofender como una norma psicótica, ya que, de alguna manera, es producto de una psicosis. En lo que respecta a los aspectos técnicos, estos ya han sido referidos. Tiene los dos cuestionamientos más importantes que se pueden hacer con relación a las normas penales. ¿Qué es una norma penal en blanco y qué es una norma de peligro? El ser una norma penal en blanco tiene ciertas consecuencias. En realidad, puede llegar a decirse que no estamos frente a una ley penal, pues se parte de la base de que la ley penal tiene que hacer una descripción estricta, precisa y clara del tipo penal, y lo que se está haciendo aquí es firmando una suerte de cheque en blanco para que el Ejecutivo llene en función de las obligaciones sanitarias que vaya a imponer, con determinados aspectos que el legislador no sabe cuáles van a ser. Pero no solo puede ser llenado por el Ejecutivo, porque la expresión que se utiliza de autoridad competente puede dar lugar a distintas interpretaciones. Quizás, si dijera Ministerio de Salud Pública o autoridad competente en materia de salud nacional, podría ser un poco más precisa. Lo cierto es que la norma provoca una transferencia de poder que cuestiona la separación de poderes y es un acto de renuncia del legislador. Perdonen que se los diga a ustedes, a establecer lo que la norma debe establecer. 15. Con respecto al otro cuestionamiento, el de la norma penal de peligro, más allá de que ha habido un intento de transformarla, aparentemente, en una norma de peligro concreto al mencionar la expresión peligro efectivo. Supongo que ese es el propósito del vocablo efectivo, sigue siendo una norma que genera la posibilidad de un abuso del ius puniendi, o sea, del derecho a castigar. Normalmente se dice que el derecho penal no tiene que ser visto como la reglamentación del derecho a castigar, sino como un mecanismo de protección ante los abusos del derecho a castigar. Si se crea una norma de peligro de estas características, basta el solo incumplimiento o la sola transgresión de la obligación sanitaria impuesta por un poder ajeno al legislativo para que se esté incurriendo en ese delito. De esta manera, se acerca en forma muy importante a una norma arbitraria y de corte totalitario. Si a eso todavía le agregamos que normalmente se viene diciendo en los últimos tiempos que la norma penal tiene que ser la última ratio, y si observamos que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene una batería de actuaciones que pueden culminar con sanciones de orden disciplinario, administrativo, no tiene sentido, a mi juicio, establecer una norma penal de estas características. Además, esta norma va a provocar, así lo he manifestado, que se plantee su inconstitucionalidad, lo cual parece bastante claro y evidente. Finalmente, quiero exponer una hilación de ideas.
La existencia del principio de legalidad de las penas es aquel que en este caso concreto nos diría nulla poena nullum crimen sin el eje scripta et stricta. Es decir, debe existir una norma penal clara, precisa, que determine y que dé seguridad jurídica a todos y que nos diga que si se viola en tal o cual aspecto, se incurre en delito. No debe tratarse de una norma genérica que permita al Poder Ejecutivo establecer distintos tipos de obligaciones y que, en definitiva, genere que estemos en la incertidumbre de si estamos o no actuando de acuerdo a derecho, y, 16 para colmo, frente a una norma penal, si estamos o no cometiendo delito y, por consecuencia, si somos pasibles de una condena o una sanción penal. Pero siempre es importante entender que este principio de legalidad deriva del principio de libertad, establecido en el artículo 7 y 10 de la Constitución y, si se quiere, se puede sumar también el artículo 36. Esto significa que si bien es cierto que no hay derechos absolutos y que el legislador tiene la posibilidad de limitarlos, esto puede hacerse siempre y cuando esté en juego el interés general, y siempre y cuando, en el caso de que se trate de una norma penal, ese interés general se trasunte, como decíamos, en una norma clara, precisa, predeterminada, que nos dé seguridad y tranquilidad a todos. Por lo tanto, finalizando, considero que la norma es inconstitucional, y espero que, en definitiva, no sea aprobada en el Senado, y que sea un intento felizmente fallido. Quería dejarles estas palabras de Diana porque me parecen muy interesantes. Abajo entonces van a tener el enlace del documento original. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.